La aparición del Homo sapiens. Los primeros fósiles fueron encontrados hace aproximadamente 100.000 años. De ahí deriva la aparición del Homo sapiens sapiens con un aspecto más moderno hace aproximadamente 50.000 años. El antropólogo Christopher Stringer define los humanos modernos como Homo sapiens poseedores de un cerebro abovedado, cejas pequeñas, arcada supraorbitaria reducida y un esqueleto bastante débil. La transición del Homo erectus al Homo sapiens, según los antropólogos, el Homo erectus evolucionó en el Homo sapiens. Esto se podría describir como variedades precoces y tardías de la misma especie. El Homo heidelbergensis, llamado así porque databa de una mandíbula encontrada en 1907 en el pueblo de Mauer-Heidelberg en Alemania, muchos creen que debería ser considerado también como un Homo sapiens arcaico. Es muy diferente al Homo erectus y al Homo sapiens porque tenía unos dientes y mandíbulas más pequeñas, tenía un cerebro mucho mayor, de 1300 centímetros cúbicos aproximadamente. Le faltaba la cresta sagital y el turso occipital. Tenía una arcada supraorbitaria dividida en arcos entre cada ojo. Tenía mayor robustez el esqueleto y mantiene parte del prognatismo. Y ahora encontramos el Homo neandertal. Es un grupo confuso de homínidos fósiles que por primera vez el espécimen se encontró en el año de 1856. Se caracterizaban por ser homínidos de una frente huidiza, arcadas supraorbitarias, cráneos aplastados, mandíbulas grandes y tenían ausencia del mentón, además de un cerebro de 1450 centímetros cúbicos aproximadamente, como podemos observar en la imagen. Una característica muy importante es que tenían más aspecto de simio que de ser humano. Los primeros huesos fosilizados se encontraron en una cueva del Valle de Neander, cerca de Düsseldorf, en Alemania. Es por eso que se atribuye su nombre. Fueron considerados irrelevantes en la evolución humana, ya que se decía que era una aberración patológica porque padecían de una peculiar enfermedad. Igualmente también fueron considerados demasiado brutos y primitivos para ser ancestros de los humanos. El antropólogo Marcel Boll fue quien expuso esta propuesta en el año de 1808 y 1913, además de decir que los neandertales no mantenían una postura bípeda completa. A raíz de muchos estudios realizados por antropólogos, descubrieron y aceptaron al Australopithecus y al Homo erectus como homínidos en los años 50. Luego aceptaron a los neandertales. La antropóloga Nancy Minot Purvis, en su descubrimiento de la especie, se dio cuenta que los neandertales tenían gran capacidad cerebral y podían desarrollar un comportamiento complejo como el del hombre actual. Además de descubrir que las diferencias eran culturales y no genéticas. La especie de neandertal también utilizaba los dientes como una herramienta para sujetar objetos en el momento de la cacería. Se dieron cuenta también que enterraban sus muertos, quienes eran recién nacidos hasta la edad de adultos jóvenes. Es por eso que cuando encontraban en las cuevas los restos, los huesos eran demasiado débiles. Además descubrió también que el ADN de la especie neandertal no era nuclear, sino que provenía de las mitocondrias de las células eucariotas. A esta mutación se le llama mutación al azar, que también era llamada como MADN. Ahora vamos a hablar de la cultura del Paleolítico y vamos a empezar por el tipo de herramientas que utilizaban. Como primero tenemos las musterienses, que es este conjunto de herramientas se reconocen así por este nombre porque tuvieron lugar su descubrimiento en un refugio rocoso en Le Mostier, Francia, ¿verdad? Poseían generalmente herramientas como las hachas de mano, también raspadores y cortadores. Los raspadores eran un utensilio que tenían la hoja, la punta más pequeña. Esto sugiere que al ser utensilios puntiagudos, afilados, se usaban con algún tipo de ástil o mango. También los cortadores se usaban principalmente para limpiar las pieles y tallar la madera. Al pasar el tiempo, ellos adoptaron una nueva mecánica que se llamó método lavalloisiense.
que consistía en el que el artesano afilaba primero los extremos de la roca para obtener lascas de un tamaño más estándar. Ahora vamos a hablar de las herramientas post-ancheliense en África. Estas herramientas, asimismo como las anteriores, fueron la mayoría creadas bajo el método lavaloniense, ¿verdad? Y se caracterizan por crear gran cantidad y diversas tipos de lascas. Toda esta información se obtuvo gracias a la investigación en la desembocadura del río Cleises, que está ubicado en el sureste de Sudáfrica. La región contiene bastantes refugios rocosos y pequeñas cuevas en las que se cree que pudo haber de los últimos sobrevivientes que pudieron haber habitado en estos sitios. Los restos que hay están datados alrededor de 120.000 años de antigüedad. Las herramientas principalmente incluyen hojas talladas por lado y lado que se utilizaban como una especie de cuchillo, buriles o grabadores y raspadores. Estas herramientas fueron descubiertas en una cueva llamada en la cueva Border en Sudáfrica, y eso fue alrededor de unos 200.000 años atrás. Ahora vamos a hablar acerca de cómo vivían en esta época, y vamos a empezar por los yacimientos. Los yacimientos, la mayoría de campamentos en Europa y África, eran cuevas y refugios rocosos en las dos ocasiones. En conclusión, se puede dar a entender que estos vivían en cuevas y en refugios rocosos, pero se tiene una leve duda, ya que hay muchas ocasiones en las que ellos vivían en el aire libre, pero que actualmente no hay una forma de tener esos datos porque ya ha llegado un punto en el que la Tierra, su crecimiento en el pasar del tiempo, ha tapado esos lugares en los que se cree en donde ellos pudieron haber habitado en el aire libre. Por eso solo tenemos ese dato de que habitaban en cuevas y en lugares rocosos. Ahora vamos a hablar acerca de los campamentos. Los campamentos, como ya sabemos, como ya habíamos mencionado, ellos vivieron en cuevas en la mayoría de las ocasiones. Como ejemplo se encontró un estudio que es el largo del río Dordoña, que está ubicado en Francia. Este río, tiene bastantes profundidades de acantilados y valles, y ahí existen y se encontraron lugares como cuevas y profundas y refugios rocosos. Los arqueólogos estudiando esta zona han encontrado esqueletos de lobos, zorros árticos y liebres, que según los estudios sugiere que estos se utilizaban para obtener sus pieles y así cubrirse de la época glacial que tuvo lugar por este tiempo. Ahora, su método de alimentación. Ellos, en su alimentación, al momento de obtener su alimento, debían tener en cuenta la función de las condiciones ambientales. Dependiendo de las condiciones ambientales, ellos podían hacer unas cosas o no. En el caso de África, vivían en la sabana y en el desierto. En cambio, en Europa tuvieron que lidiar más con climas fríos y helados. En Europa ellos tenían mucha más diversidad de animales. Ya pueden ser como renos, bisontes, caballos, toros bravos, mamuts, rinocerontes y ciervos. En el caso de África, ellos comían moluscos y carne pequeña de algunos antílopes que podían encontrar. Ahora vamos a hablar acerca de los ritos funerarios, ¿verdad? Aquí hay constancia de que algunos neandertales fueron enterrados bajo tierra. En Le Moustier un arqueólogo se encontró un esqueleto de un muchacho de alrededor de 15 a 16 años con un hacha de piedra a su lado. También cerca de ahí se encontraron varios esqueletos de
niños de entre 5 y 6 años y adultos. Esos descubrimientos dieron pie a pensar y especular que realmente sí tenían algún tipo de rito funeral, pero lo que pasa es que no hay tanta creencia y no está tan comprobado. Se basan fue porque en los estudios que hicieron encontraron restos de polen, lo que ellos insinuaron que habían flores y por ende concluyeron que en algún momento de su cultura o de la forma en que ellos lo hacían, por esta causa encontraron este polen y las flores. Pero tampoco se confirma un 100%, ya que se cree también que pudo haber sido una simple casualidad. El surgimiento del hombre moderno. En Europa occidental aparecieron los primeros representantes del Cromañón hace aproximadamente 35.000 años. Pensaron que eran los primeros hombres modernos o también conocidos como Homo sapiens sapiens, pero sabemos que los primeros realmente aparecieron en África, donde encontramos los fósiles más antiguos, desde los 100.000 años de antigüedad en la costa de Sudáfrica y en Etiopía, en 2 yacimientos de Israel donde se piensa que tienen entre 40.000 y 50.000 hasta los 90.000, también en el sudeste asiático con unos 40.000 años de antigüedad, y en Australia hace 30.000 años. Los Homo sapiens sapiens difieren de los neandertales y de los otros Homo sapiens en que tienen huesos más delgados, ligeros, sus frentes son más elevadas, su cara y mandíbula pequeñas, con mentones y arcadas supraorbitarias muy finas. Teorías sobre el origen del hombre moderno. Existen 2 teorías, la teoría del origen único y la teoría multirregional. Según esta, las poblaciones de Homo erectus fueron evolucionando, incluso creen que los Homo sapiens y neandertales evolucionaron en cuanto a rasgos anatómicos humanos modernos. Algunos teóricos dicen que hay una continuidad entre Homo erectus y el hombre moderno, por lo que clasifican Homo erectus y Homo sapiens erectus. Para quienes apoyan esta teoría multirregional, esa continuidad es una prueba muy importante. Esta teoría, para explicar la evolución gradualmente, se enfocó en las herramientas y la preparación de alimentos, pues estas le brindaban datos claros y clave acerca del desarrollo anatómico de las. La segunda teoría es la del origen único. Según esta, el neandertal no evolucionó, más bien se extinguió hace 35.000 años. Creen que las poblaciones Homo sapiens tenían ventajas biológicas y culturales y consiguieron difundirse y reemplazar a los neandertales. La principal evidencia de esta teoría proviene del estudio de mADN en poblaciones vivas. Dijeron que el grupo ancestral común debió vivir en África, por esto se creó la teoría de Eva mitocondrial, para explicar el origen del hombre moderno y sugiere que todos compartimos un ancestro común reciente. El estudio del mADN en neandertales sugiere que el hombre moderno y los neandertales vivieron separados en Europa y en el Próximo Oriente. Se supone que esto confirma esta teoría, pero el registro fósil no lo permite. Entonces, los teóricos multirregionales dicen que los estudios realizados con el mADN apoyan más esta teoría que la del origen único, puesto que la evidencia refleja la migración del Homo erectus fuera de África, mejor que la del hombre moderno. Por lo tanto, se cree que el nivel aceptado de mutación del mADN está equivocado y que el actual mADN muta más lentamente. Evidencia del ADN y la teoría africana del origen del hombre moderno. Creen que los homínidos divergieron de los póngidos hace más de 10 millones de años. Los biólogos moleculares compararon las proteínas y el ADN de los póngidos vivos para encontrar la época y dieron con el resultado probable de 5 y 6 millones de años. También investigaron cuándo pudieron aparecer los humanos modernos. Se basaron en la mADN, que es la comparación del ADN mitocondrial. Este método tiene 3 ventajas, pero les hablaré de la tercera, que es que solamente se hereda a partir de la madre. Y así es más fácil hacer el seguimiento de las líneas evolutivas. Acá surge Eva, que hace referencia al ancestro común del humano moderno. Con la comparación
del MADN se puede crear árboles genealógicos, los cuales nos lleva a un punto de origen africano. La teoría fuera de África asume que los humanos de Sudáfrica sustituyeron a los neandertales. Según evidencia fósil, muestra huesos frontales inclinados y no verticales. También falta evidencia de que una población moderna invasora, en el caso de que hubiese existido, se espera que poseyeran superioridad sobre las poblaciones preexistentes. Una teoría es acerca de que tienen o tenían lenguaje, pero debido a la anatomía continúa en debate. Las teorías intermedias. Las teorías anteriores sobre el origen único y el origen multirregional no son las únicas explicaciones posibles de los registros fósiles. También existen interpretaciones intermedias, como la sustitución de una población por otra, alguna forma de evolución local continua y algún tipo de hibridación entre los primeros hombres modernos, que se diseminaron fuera de África y las poblaciones encontradas al norte de África, Europa y Asia. Así como mantiene el biólogo Alan Templeton, los debates sobre evolución única frente a la evolución multirregional están basados en el mito de que la sustitución de unas características físicas de unas series fósiles por otras características se puede originar solo cuando una población reemplaza a la otra, por su exterminio, por ejemplo. Pero estos patrones fósiles pueden reflejar el reemplazo de un genotipo por otro, por medio de la deriva genética y la selección natural. Las sustituciones morfológicas no tienen por qué ir acompañadas de la sustitución de las poblaciones, cuando se trata de poblaciones que se pueden entremezclar. Pero nos queda un interrogante por plantearnos. ¿Qué ocurrió con los neandertales? Se han propuesto generalmente 3 posibles respuestas. La primera es que se entremezclaron con las poblaciones humanas modernas y sus características típicas, las de los neandertales, fueron desapareciendo lentamente en las poblaciones descendientes. La segunda es que fueron exterminados por el hombre moderno. Y la tercera es que se vieron llevados hasta la extinción en su competencia con el hombre moderno. Vamos a examinar cada una de ellas. La posibilidad de mezclarse en ambos grupos parece la más probable, e incluso hay algunas pruebas a favor de esta teoría, aunque si ambas se mezclaron tendríamos que haber encontrado individuos híbridos en los registros fósiles. De hecho, un grupo de estudiosos encontró un esqueleto del Paleolítico Superior hallado en Portugal. Muestra una combinación de las características del hombre moderno y del neandertal. Este descubrimiento es muy discutido, ya que al tratarse del esqueleto de un niño de tan solo 4 años de edad, sus características neandertaloides no han sido confirmadas por otros expertos. Lo más significativo es que si la hipótesis de la mezcla de grupos es correcta, entonces los análisis del ADN mitocondrial que hemos comentado anteriormente deben estar equivocados. Por el contrario, los recientes hallazgos de herramientas neandertales sugieren que adoptaron nuevas técnicas de manufacturas de herramientas que se piensa están relacionadas con el hombre moderno. Si el hombre neandertal aprendió del hombre moderno, entonces la idea de que se pudieran mezclar y quizás el primero fuera absorbido por el segundo gana credibilidad. La segunda teoría, que nos muestra un aspecto de genocidio, es decir, que los hombres modernos mataran a los neandertales, parece más bien un cuento irracional y un poco sensacionalista, pero carece de evidencias. Ni un solo neandertal ha aparecido asesinado, por lo que tenemos que preguntarnos quién en la lucha entre los poderosos neandertales
y el hombre moderno llevaría la mejor parte. Y la tercera hipótesis que nos plantea la extinción de los neandertales simplemente porque no pudieron competir con los hombres modernos, sí parece tener mejor soporte arqueológico. Como comentamos hace un momento, parece que se refugió en la península ibérica una población de neandertales hace tan solo 30.000 años, lo que se conoció como la retirada de los neandertales desde el Próximo Oriente, Europa Oriental y finalmente del oeste de Europa, es similar a los progresos del hombre moderno a través de esas regiones, lo que puede confirmar la teoría de los refugiados. El antropólogo y biólogo Eric Trinkaus ha comentado, basándose en las características físicas del esqueleto de los neandertales y en sus patrones aparentes de conducta, que fueron peores cazadores y también peores recolectores de alimentos que el hombre moderno. Si esto es así, cada grupo de humanos modernos sería capaz de vivir y de reproducirse con mayor eficacia que un grupo moderno de neandertales en el mismo territorio. Es por eso que así serían expulsados los neandertales de la región. Gracias por su atención.